Otra leyenda urbana, la gente piensa que la grasa se pierde haciendo ejercicios localizados, es decir, quiero perder grasa en el abdomen, hago ejercicios de abdomen. Eso no funciona así, la grasa no se pierde en zonas localizadas. Mucha gente se piensa que por ir al gimnasio los resultados van a llegar, no, cruzar la puerta del gimnasio no te da resultados. Vengo a contarte los 5 errores más comunes en tu entrenamiento para pérdida de grasa. Primer error suele ser esto. Muy buenas gorilas, bienvenidos un día más al podcast en Gorila T. Soy Samuel Torres y hoy vengo a contarte los 5 errores más comunes en tu entrenamiento para pérdida de grasa, para pérdida de peso. A mí me gusta más llamarlo para pérdida de grasa. Después de más de 15 años dedicado al mundo del entrenamiento personal, hoy en día con mi propia aplicación donde hay cientos de personas entrenando con ella, he visto muchísimos casos. Además en mi centro, en T-Center, tenemos un equipo multidisciplinar con entrenamiento personal y nutrición, y en este vídeo te traigo los 5 consejos que te daría para que consigas tus objetivos, sobre todo si están ligados a una pérdida de grasa, o lo que es lo mismo, lo que me he encontrado, las 5 barreras más importantes que no te dejan conseguir esa pérdida de grasa con tu entrenamiento. Vamos a por ello. Primer error o primera barrera que se suele encontrar en esta persona que está entrenando con un objetivo de pérdida de grasa, y es la mala elección de los ejercicios. Suele haber varios problemas dentro de este primer objetivo, obviamente con un mal asesoramiento, o si es una persona que se lanza directamente sin tener a un profesional que le haga el seguimiento. Lo que suele ocurrir es que tienen varias leyendas urbanas en la cabeza, o que han visto al influencer de turno, o es que me ha dicho mi vecino. Entonces, lo primero que os diría, si podéis, ¿no?, es ponte en manos de un profesional, porque eso ya te va a solucionar, y sobre todo es que vas a llegar del punto A al punto B de una manera más rápida. Igual que si coges, por ejemplo, la aplicación, que la dejo siempre aquí en la descripción, porque son entrenamientos bien seleccionados y eficientes, ¿no? Pero vamos por partes, para no desviarnos. Mala elección de los ejercicios. Ahora mismo, por ejemplo, vengo de entrenar y es un gimnasio muy pequeñito que pertenece aquí a una comunidad de bloques, de edificios, y claro, suele ir gente de un perfil que se les ve, ¿no?, que son personas que llevan poco tiempo entrenando o que están empezando justo, ¿no? ¿Qué suelen hacer? Los ejercicios que seleccionan suelen ser ejercicios que ponen en marcha poca masa muscular, que ponen en marcha zonas muy pequeñas del cuerpo. Por ejemplo, ejercicios típicos de poleas, de bíceps y de tríceps, ejercicios típicos de abdomen. ¿Qué ocurre con esos ejercicios? Si tú estás buscando una pérdida de grasa, debes incluir en tu rutina ejercicios de grandes grupos musculares, es decir, que pongan en marcha grandes cantidades de masa muscular y de zonas que muevan mucha cantidad de sangre, que hagan que tus pulsaciones también aumenten. Por ejemplo, ejercicios como el peso muerto, la sentadilla, flexiones, dominadas, zancadas, etcétera. Son ejercicios que son fundamentales en tu entrenamiento semanal y que no solo además los puedes meter un día, sino que te recomiendo incluirlos varios días a la semana. En una rutina buscando una pérdida de grasa funcionan muy bien los entrenamientos full body. Esto quiere decir que dentro de la propia sesión de entrenamiento incluyas ejercicios de varios grupos musculares. De este modo, te diré en qué metodología funciona muy bien trabajarlos a modo circuito. Es decir, en vez de hacer el típico hago un ejercicio, descanso, luego otro, descanso, mi recomendación es que selecciones a lo mejor 4 o 5 ejercicios, los hagas uno detrás de otro y a lo mejor al acabar esa primera vuelta ahí hagas un pequeño descanso. Eso va a hacer que a nivel de pulsaciones también suba un poquito más, pero sobre todo que mezclando todos esos ejercicios de grandes grupos musculares va a ser muchísimo más efectivo que estos típicos que hace la gente de bíceps, tríceps, etcétera. ¿Por qué? Si el bíceps obviamente ocupa algo tan pequeñito, en un objetivo como la pérdida de grasa no va a ser absolutamente nada efectivo. Al igual que el abdomen. Es otra leyenda urbana. La gente piensa, sigue pensando hoy en día, que la grasa se pierde haciendo ejercicios localizados. Es decir, quiero perder grasa en el abdomen, hago ejercicios de abdomen. No, repito, eso no funciona así. La grasa no se pierde en zonas localizadas. La grasa se pierde en conjunto, con lo cual tienes que bajar el porcentaje de grasa y se irá perdiendo de todas las partes del cuerpo. Obviamente perderás donde más tienes. Entonces, primer error suele ser esto, mala elección de ejercicios. Por contrario, te digo cómo sí lo tienes que hacer. Selecciona ejercicios de grandes grupos musculares. Error número 2, y quizá el más importante, la baja intensidad. Que sepáis que el cuerpo no entiende de ejercicios, ni de nombres de ejercicios, ni de búlgara, ni de sentadilla, back squat, no entiende. Solo entiende de intensidad. ¿Qué
quiere decir esto? Típica persona que va al gimnasio de toda la vida, se sube en la cinta, se agarra a la cinta y se pone a caminar. Eso, aunque te tires 1 hora y media haciéndolo, una persona que llegue y haga 4 series de sentadilla con carga va a gastar más en 5 minutos que esa persona en hora y media. ¿Por qué? Por la intensidad. Entonces, importantísimo, hagas entrenamientos de 20 minutos, de 1 hora, cada uno de lo que tengáis, de lo que dispongáis. La intensidad es clave. Y con intensidad no significa siempre velocidad. Ojo, la intensidad puede ser, por ejemplo, un entrenamiento como los que aparecen en mi programa Max 25 en la app, que son entrenamientos con el propio cuerpo, suelen ser duración 15, 20, 25 minutos y con intensidad alta, es decir, son ejecuciones de ejercicios sencillos, pero a mucha velocidad, con recuperaciones cortas, etc. Eso sería un ejemplo. Pero otro ejemplo de intensidad es meter, por ejemplo, un entrenamiento como los que os propongo en OCR o en el programa híbrido de la app, donde puede aparecer una sentadilla con carga, donde puede aparecer un empuje de trineo, donde puede aparecer un snatch con mancuerna. Son ejemplos de carga, es decir, de volumen, de pesos exigentes, que para cada persona es un peso exigente. A lo mejor una persona con una mancuerna de 5 kilos ya está siendo una sentadilla exigente. Con esto quiero decir que ese puntito, entre comillas, de sufrir, ¿no?, de exigirnos, es fundamental para un proceso de pérdida de peso, de pérdida de grasa, en este caso. Es decir, mucha gente se piensa que por ir al gimnasio los resultados van a llegar. No, cruzar la puerta del gimnasio no te da resultados, te da entrar al gimnasio y meter intensidad en tu entrenamiento. Fundamental. Vamos con el error o la barrera número 3 que me he encontrado durante todos estos años, y es el no déficit calórico. No sé cuántas veces va a ser necesario, cuántos profesionales lo van a tener que explicar, pero en un proceso de pérdida de grasa tiene que haber un déficit calórico. Lo primero lo voy a explicar y luego hago matices, ¿vale? Antes de que la gente diga, no, porque es que tiene que influir más cosas, bla, 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 que sí, que estamos de acuerdo. Vamos a hablar un poquito a nivel genérico y dando por hecho que no hay una persona que tenga un tema hormonal, etcétera, porque obviamente lo idealísimo es que todo el mundo se ponga en manos de un profesional de nutrición, como los que tenemos en T-Center, pero en el 90% de los casos, si tú quieres una pérdida de grasa, debes hacer un déficit calórico. ¿En qué consiste? Si tú ingieres al día 2.400 calorías y estás quemando 2.200, es imposible que se produzca una pérdida de grasa, porque tienes más calorías de las que gastas. Comes todos los días más calorías de las que gastas. Entonces, obviamente, debes conocer cuál es tu gasto del metabolismo basal, es decir, cuánto consumes simplemente por el hecho de vivir. Cada persona tenemos uno, te lo puedes medir en una máquina de impedancia, en una tanita o en una farmacia, y luego sumarle pues tu gasto del día, tu gasto del entrenamiento, etcétera, ¿no? Entonces, si quieres tener una pérdida de grasa, lo que debes hacer es calcular esto o ponerte en manos de un profesional que te ayude para saber cuánto estás gastando al día, y una vez que sepas eso tendrás que comer acorde un poquito por debajo para que se produzca ese déficit calórico diario, que obviamente sabéis que no soy nada partidario de hacer cosas locas ni agresivas, es pensar en un medio largo plazo. Los resultados que llegan rápido se van rápido, lo tengo claro, pero es fundamental que estés un poquito por debajo. Normalmente hay muchos tipos, ¿vale? Pero normalmente se hace pues con 200, 300 calorías por debajo, para que no sea un proceso en el que tengas hambre ni nada de eso. Se puede hacer perfectamente con una buena alimentación, un déficit calórico llevadero en el que sea sostenible en el tiempo y lo vayas consiguiendo sin prisa pero sin pausa. Pero lo que tengo claro es que lo que no puede ser es ir a ciegas, sobre todo si es tu objetivo esa pérdida de grasa. Debes tenerlo controlado, es clave. Aparte, sí, podríamos entrar aquí en que es importante todo, obviamente, ¿no? Que la alimentación sea buena, que a nivel de nutrientes sean alimentos que te nutran bien, todo eso estamos de acuerdo. Pero si por ceñirme al dato, el déficit calórico, me he encontrado muchas personas que están haciendo bien el entrenamiento, se lo están currando, etcétera, pero al no tenerlo controlado y no saber cuánto están comiendo, por desconocimiento, están comiendo más calorías de las que gastan y en el tiempo ven que no llegan los resultados. Y esto puede pasar, incluso puede que esté mejorando, fíjate, su fuerza, tal, pero si buscas una pérdida de grasa, el déficit calórico tiene que estar. Cuarto punto. Os diré que este punto ha sido clave en los procesos más difíciles que me he encontrado de entrenamiento personal, casos en los que me ha llevado tiempo, que no dábamos con la tecla y que al final esto ha sido clave, y es el alto nivel de cortisol. A algunos seguro que os suena esta palabra, a otros a lo mejor no tanto. El cortisol es más conocida como hormona del estrés. Es una hormona que cuando está demasiado alta suele provocar cositas que no gustan mucho en el cuerpo, puede afectarte en una fatiga crónica, en un mal descanso, en poca energía, y en el caso de la pérdida de peso puede no solo incluso frenar la pérdida de peso, sino provocar lo contrario, un aumento de peso, ya que el cuerpo se siente en un modo atacado, por así decir, y puede ponerse en ese modo protección y empezar a guardar. Entonces, ¿en qué casos, por ejemplo, me he encontrado niveles altos de cortisol? Pues típicos padres o madres de familia que estaban con mucho estrés, tanto laboral, en casa, falta de sueño. ¿Qué ocurría? Que venían a entrenar, tal, y estaban
en un proceso constante de estrés alto por diferentes cosas, ¿no? Sea más laboral, etcétera. Me encontraba gente que no dormía por las noches, entonces claro, eso se iba acumulando y frenaba el proceso de pérdida de grasa, frenaba el proceso. Entonces muchas veces es fundamental, algo que siempre con mis clientes de entrenamiento personal es comunicarme, ¿no? Preguntarles desde el inicio del proceso, ¿no? Saber más sobre su día a día, porque al final es muy importante conocer qué hay detrás, aparte del rato que está entrenando contigo. A veces hay que poner un poco en orden todos esos factores que pueden alterar, en este caso el cortisol, para que el proceso siga su curso. Y creedme que hay casos muy complicados, otros por ejemplo muy difíciles que hacen que aumente mucho el cortisol es las personas que trabajan de noche, con turnos partidos, o una semana de mañana, una de tarde, una de noche, cosas así, porque todo influye, el ritmo de los ciclos circadianos con el sol, gente que tiene que dormir de día, muchas cosas afectan en esto del cortisol. Hay veces que ha habido personas que les he mandado incluso hacerse un análisis para ver qué tal estos niveles de cortisol y ha dado auténticas barbaridades, entonces hemos dado con la tecla y a veces incluso mis indicaciones hacia ese cliente, hacia ese alumno, han sido reducir el entrenamiento, es decir, gente que a lo mejor venía 4 o 5 veces, lo que he hecho es reducir a 2 o 3 entrenamientos, aparte de recomendarle para descansar mejor, obviamente pedirle que ponga todo de su parte para bajar esos niveles de estrés también, pero claro, si yo lo que le sigo es exigiendo, no, pues venga más días, no, al contrario, lo que le pedía es, oye, a lo mejor en esta etapa necesitas entrenar en vez de 5, 3 efectivas, ¿no? Pero ayudarte un poquito más a lo mejor llevar más ese descanso, porque es que con el cortisol en niveles muy altos, un proceso de pérdida de peso es mucho más complicado. Es más, no solo eso, unos niveles muy altos de cortisol pueden estar indicando también que si sigues forzando la máquina puede llegar a una lesión. Entonces todo esto es de suma importancia tenerlo en cuenta, y en procesos de pérdida de peso más. Muchos amigos profesionales de la nutrición, obviamente esta conversación siempre la tenemos, suelen ser de los casos más difíciles de controlar, porque incluso haciendo buenas alimentaciones, entrenamiento y demás, todo suma, todo suma. Quinto punto, ojo a este, que muy poquitas personas le tienen en cuenta, y han sido muchos casos que he conseguido desbloquear con esto, me atrevo a decirlo así, muchas vidas que hemos conseguido cambiar, digo hemos porque esto no es solo cosa mía del entrenador, sino de los alumnos, de su constancia, pero en mi caso creo que forma parte también de mi trabajo, pues hacerles ver esto, ¿no? Y cuando ha habido gente que lo ha cambiado, ha dicho, no me lo puedo creer. Y aquí viene, quinta barrera, tener muy poquito NEAT, N-E-A-T. ¿Qué significa esto? Traducido significa toda tu actividad diaria que no esté programada como entrenamiento. Es decir, tu tipo de vida, tu estilo de vida. ¿Tienes un trabajo activo o no? ¿Vas al trabajo en moto, en coche, en bici, caminando? Cuando vas a tu casa subes las escaleras directamente o subes en ascensor. Cuando estás en el trabajo haces alguna parada, alguna actividad. Todo esto es el NEAT. Y hace poquito en mi Instagram os dejé un vídeo diciendo que muchas personas piensan que no son sedentarias por ir al gimnasio. Y lo decía muy claro en ese reel y os lo digo de nuevo en este vídeo. Mucha gente es sedentaria aun yendo a entrenar. Repito la frase. Muchas personas son sedentarias aunque vayan al gimnasio a entrenar. El ejemplo es, si el día tiene 24 horas, 7, 8 estás durmiendo. De las 24, una vas al gimnasio. 7, 8, 8 y media estás durmiendo. Otras 8, si no más, estás en el trabajo, que a lo mejor es sentado. El resto es trayecto en el coche, ida, trayecto en el coche, vuelta al trabajo. El resto a lo mejor es cenando, comiendo, desayunando, que sueles estar sentado. El resto a lo mejor es viendo una serie. Estoy poniendo un ejemplo, pero es un ejemplo muy común. Eres una persona sedentaria. Esto es así, es real. No es que me lo estoy inventando yo. Se sigue considerando una persona sedentaria. Entonces, ¿cómo podemos revertir esto? Pues con pequeñas ayudas. Por ejemplo, te levantas por la mañana e incluyes una rutina de 10-15 minutos en el perfil, en la descripción, en mi canal de YouTube. Tengo varias. Rutina de ejercicios básica por la mañana. Podéis mirarla y utilizarla. Antes de irte a trabajo ya haces 10 minutos que lo incluyes por la mañana, una breve rutina de unos ejercicios de movilidad, que no lo consideramos ni entrenamiento, ¿vale? Es simplemente una actividad previa antes de salir de casa. Por ejemplo, en vez de ir al coche en ascensor, baja las escaleras, y cuando vuelvas a casa igual, sube las escaleras. Ya van 2 ejemplos. Si puedes, en tu trabajo, en el ejemplo donde la gente se va a fumar un cigarro, pues a lo mejor te puedes ir a dar un paseo en la propia sala o en la calle. Y esto que parece tan raro, perdonadme, porque estas cosas a mí me ponen un poquito nervioso, esto aquí lo vemos como algo raro. Es más, si vemos a una persona muchas veces aquí en una empresa española irse en su descanso a dar una vuelta o a hacer una carrera en los 20 minutos que tenga en la
la calle le veríamos como un loco. En cambio, que la persona salga a fumarse un cigarro lo vemos normal. Pues dejadme deciros que el otro día escuché a una persona que decía que en Australia lo normal es lo contrario. Por lo visto allí establecen en muchas empresas descansos durante la jornada laboral y ves a muchas personas que en esos descansos de 20 minutos, media hora, se ponen la camiseta y se van al gym, hacen su mini entrenamiento o salen a correr en la manzana, ¿no?, que tengan al lado y luego siguen trabajando. Fijaos cómo lo puedes enfocar como quieras, pero está al alcance, porque sabemos perfectamente que en casi todas las empresas se para a tomar café, se para a fumar, se para... Bien, entonces, depende tú cómo lo quieras usar. Ahí sería otro momento para aumentar el NEAT. A mí hay días que no cuenta como entrenamiento, pero salgo a dar un paseo. Entonces, este punto, el quinto punto, que sería aumentar el NEAT, puede convertirte en una persona no sedentaria. Y repito, fuera de la parte de tu entrenamiento, que obviamente hay que hacerla, ¿no? Pero fijaos cómo puede cambiar tanto. He tenido procesos de pérdida de grasa que se han desbloqueado o que han mejorado una barbaridad en el momento que les he hecho ver que esto forma parte, claro, del proceso. Si tu única función, sea trabajando en casa, tal, comiendo, viendo series, lo que sea, es estar sentado, aunque vayas a entrenar 20 minutos o una hora, sigues siendo sedentario. Entonces, gorilas, son los 5 puntos que bajo mi experiencia desbloquearían y te llevarían al éxito en un proceso de pérdida de grasa. 1. La mala elección de los ejercicios. 2. El hacer muy baja intensidad a la hora de entrenar. Entrenar es una cosa y entrenar bien es otra. 3. El no hacer un déficit calórico. 4. Tener muy alto los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Y 5. Tener un poco NEAT. Si estos 5 errores los reviertes, según he explicado en este podcast, créeme que tendrás éxito en ese proceso de pérdida de grasa. Un último consejo es nunca busques esto de la fórmula rápida. No busques esto, no en 3 semanas, en un mes. No, créeme, no busques eso así. Búscalo en un medio largo plazo, porque si lo consigues en un medio largo plazo, vas a ser muy sostenible en el tiempo. Si lo quieres conseguir rápido, es muy probable que se vaya otra vez rápido. Gorilas, si os ha gustado, os agradezco 1000 millones. Vamos ahí camino de los 600 suscriptores, un canal pequeñito todavía. Yo ya sabéis que le meto mucha energía, muchas ganas en aportaros todo lo que pueda de manera totalmente gratuita, porque ahora mismo en este canal no gano absolutamente nada, pero a mí me hacéis muy feliz simplemente dándole a la campanita, suscribiéndose al canal y recomendándoselo a cualquier persona que tengáis cariño y apreciéis. Nos vemos en el próximo.